Hola, ¿qué tal mis gamers? Hoy les traigo el primer video de esta guía definitiva para principiantes y quizás también para no tan principiantes porque siempre hay algún consejo o algo que a usted le puede servir. Pero bueno, principalmente enfocado en un principiante, en alguien que, digamos, llegó a nivel 60 porque si no voy a cubrir la parte de la historia. Usted juega Diablo, comenzó hace 3 días y lo primero que va a hacer es terminar la campaña, llegar a nivel 60 para desbloquear todas las características, ya sea la falla, los encargos, etcétera. Para poder desbloquearlo todo, usted necesita pues terminar primeramente la campaña. Ahora, ya una vez que llega al endgame, y es lo que vamos a tratar de cubrir de manera general en estos videos, este es el primero, no puedo hacer un solo video con todo este tema porque realmente para cubrirlo todo y poder hablar bien de todo, se extendería demasiado el video. Voy a ir cubriéndolo por área y lo que voy a hacer hoy es hablarles de esta parte de la ciudad, del patio del palacio. Vea que hay muchas cosas que no son familiares, para un nuevo jugador quizás no tanto, pero a medida que les vaya hablando aquí les voy a tocar algunos temitas, algunos consejos sobre toda esta área y que usted pueda hacer diario y que no, que más le conviene para que optimice su juego y pues comprenda todo esto que hay aquí, que hay detalles en esta área. Ya luego en próximos videos pues pasaré a hablar de la Plaza Racket, de la Plaza Central, de esta zona de acá del PvP y demás, porque es que realmente hay mucho contenido en el juego, en el endgame. Entonces hoy vamos a centrarnos acá en el patio del palacio, aunque esto está conectado con todo y de alguna manera vamos a hablar de todo, nos vamos a mantener en esta área, ¿no? Y entonces lo primero aquí donde estoy es en la falla antigua y falla de desafío. Y lo primero que quiero hablarles de la falla de desafío, que es la menos utilizada, ¿no? La falla de desafío no es algo que usted tenga que hacer diariamente. Usted no es jugador, ya le dije, perfecto, llegó a nivel 60. ¿Qué hago ahora? Bien, ¿qué tengo que hacer diario y qué no hacer, semanal, etcétera? Bueno, la falla es algo que usted va a hacer hasta donde le permite el nivel del índice de combate. Cuando entre en cierto nivel, ahora mismo si yo entro quizás en la 71, ya me empieza a decir que mi índice de combate es muy bajo para el nivel de dificultad de los monstruos y no me va a dejar avanzar. A medida que voy subiendo el índice de combate, pues entonces puedo continuar avanzando en estos niveles. ¿Y qué nos dan? Bueno, lo más importante son estos cristales, que al inicio son amarillos, luego son rojos, pero al final es lo mismo. Estos cristales, ¿para qué los vamos a utilizar? Los vamos a utilizar para mejorar toda la ropa secundaria, o sea, el anillo, los guantes, el cinto, las botas, el collar, todo esto se mejora con esos cristales. Bien, y además con chatarra, que se obtiene de reciclar objetos, que ya luego en otros videos iremos viendo todo este tema más a profundidad. Pero bueno, los cristales son importantes para mejorar este equipo de nivel. Y cuando mejoras el equipo de nivel, pues obtienes un bono de atributos de vitalidad, inteligencia, voluntad y entereza. Entonces, seguimos en la falla. ¿Qué otra cosa tenemos aquí en la falla? Además de pasarla para obtener estos cristales según nos los va permitiendo. Bueno, según el número que hagamos, también entramos en una clasificación y donde vemos nuestro nivel en el servidor como clasificación, ¿no? En tu clase. O sea, yo soy, por ejemplo, ahora mismo, por la falla 268, el mago número 63 en mi servidor. Aquí le voy a dar un tip. Usted tiene a veces la ropa adecuada. A ver, cuando está subiendo de nivel, toda la ropa que tenga así flecha verde, usted se la va a poner. Bien, porque la suma de todos estos atributos es lo que le da a usted el índice de combate, que es este número que tenemos acá. Y el índice de combate es lo que nos permite pues cambiarnos de dificultad de infierno. Cada infierno nos va a requerir un índice y usted necesita subir ese índice para avanzar y llegar al último infierno donde está todo el servidor. Bueno, no todo el servidor, pero la mayoría del servidor, por el tiempo que lleva y demás. Y por supuesto, el índice de combate le va a permitir avanzar en un mayor nivel de la falla de desafío, obtener más cristales y llevar la ropa a nivel más alto. Según la clasificación, también tiene una recompensa que la hay en grupo, pero solamente obtiene un top 10 y ahí es mucho más difícil. Pero hay una recompensa también en solitario de oro y haces empuñaduras. Y aquí sí clasifica fácil, porque es por su clase, por mago, y hasta rango 1000 estaría obteniendo. Definitivamente usted va a estar en el rango 1000 porque son 6 clases y no hay 6000 jugadores en cada servidor. O sea, usted aquí va a clasificar. Entonces, cuando se termina la semana, usted obtiene, depende de su lugar, oro y haces, empuñadura. Debe hacer semanalmente al menos una falla. Ahora, terminando con la falla de desafío, ya eso nos quedó para una vez a la semana. Cuando estemos aburridos, si subimos mucho el índice, podemos hacer 3 o 4 hasta que lleguemos al nivel que podemos, obtenemos los cristales, mejoramos el equipo. Vamos a pasar a la falla antigua, que es un poco más importante. La falla antigua, les voy a dejar aquí arriba un video porque yo hice un video expresamente de la falla antigua donde puede ver muchos más detalles. Pero de manera general, aquí usted utilizaría los blasones que tenga, tanto los raros, los legendarios con los eternos. El blasón raro solamente le puede dar gemas de una estrella si acaso. O generalmente no le da. Que si le da 4 runas as.
con unas runas, se las voy a enseñar acá, que también son importantes, porque con estas runas, y aquí ella misma lo dice, con 20 te puedes crear gemas de 1 estrella y con 80 te puedes crear gemas de 2 estrellas. Y no es difícil, ya que se obtiene con los blasones raros y los blasones raros no son una mecánica pay to win como tal. El blasón raro se obtiene diariamente, obtiene blasones. De hecho, si viene diariamente a la falla, debe venir diario aquí, le van a regalar un blasón. Lo tiene por logros, lo tiene en el bestiario, lo tiene de muchas formas, ¿verdad? Siempre va a estar obteniendo blasones de estos. Yo no tengo ahora mismo porque lo gasto constantemente, pero también son importantes que lo tenga y que los use. Ahora, no tenga miedo como nuevo jugador a tengo los blasones, pero los uso, no los uso. Mira, úsalos. No es que de pronto tengas un blasón raro y venga y lo uses. Raro puedes reunir 7, 8, 10. Es más fácil de reunir. A la semana puedes reunir 20. Ya de esto es un poco más difícil. Al mes se consiguen unos 20 de estos blasones legendarios y los legendarios eternos. Ya queda decisión si usted quiere guardarlo para correr 10 de una sola vez. Porque, por ejemplo, cuando ya adiciona 3 de cualquier tipo de blasón de esto que utilice, le va a dejar añadir 7 más. Si los tuviera, si no te manda a la tienda a comprar con dinero real. Entonces les decía, si lo quiere guardar, lo puede guardar, los blasones legendarios, pero los puede usar según le vayan también cayendo de 2, cuando reúna 3 va y los corre. Porque si usted es nuevo no debe esperar a reunir 20, 40 blasones, porque para reunir 20 a usted le toma un mes, para reunir 40 le toma 2 meses, y todo ese tiempo no tiene gemas, porque es nuevo. Entonces vaya utilizándolo, va obteniendo gemas y se va mejorando poco a poco el personaje. Ya una vez que esté más avanzado, usted dice, bueno, ahora voy a reunir 20 blasones porque quiero hacer una corrida de muchos blasones, lo hace, pero al inicio yo eso no se lo recomiendo. Reúna 2, 3 que lo tiene más o menos a la semana y córralos. Todo lo raro, córralos. No tenga miedo a correr blasones, a romper gemas, nada. Aquí no se pierden nunca las esencias. Las gemas se van acumulando una dentro de otra y como tal no se pierden. Al menos el fragmento, la esencia no la pierdes. Quizás la gema en sí, sí, pero eso solamente le va a importar cuando pierda o no una gema de 5 estrellas, porque las de 1 y las 2 se las puede usted mismo crear con las propias runas As. Lo otro importante que queda aquí, y no porque lo deje de último, es menos importante, de hecho es lo que nos hace que diariamente yo le recomiende que corra 5 fallas antiguas, diario debe hacerlo. Sé que todos los días no tenemos el mismo tiempo, pero debe hacerlo, porque cuando usted corre acá una falla le da 8 Aqua Montesina y además por cada blasón que incluye le da una más. Por eso yo tengo aquí ahora mismo 11. Si lo hace en grupo, le da a buscar grupo, que siempre va a aparecer personas, porque allá el que dice que Diablo Inmortal está muerto, usted le da aquí a buscar grupo y instantáneamente se llena el grupo. De hecho, le voy a dar, aunque no vaya a entrar, pero para que usted vea, ya se llenó el grupo. Wow, el juego está muerto. Yo lo voy a rechazar porque yo ahora mismo no voy a entrar a la falla. Pero para que usted, el juego está muerto. Eso es así, mira, y se llena. No le haga caso. Mire, continuamos. Va ganando las Aquas Montesinas, ¿verdad? Y por cada miembro del grupo, no nos dio tiempo porque rechacé ahí, por cada miembro del grupo que utilice blasones nos va a dar también un Aqua más. O sea que si de pronto hay varios miembros utilizando 10 blasones, 5 o 6, esto acá sería 20, 30 y llenamos más rápido el límite porque tenemos un límite semanal que podemos obtener de 280, que estas 280, ojo, son las de 8 en 8 que vamos aumentando, ¿ves? Los 8 que nos dan por cada falla y un límite de 120 aparte, que aquí vendría el extra. O sea, ahora mismo tengo 11, irían 8 para aquí y 3 para acá. Ojo, una vez que se llene el 120, no importa cuántos blasones use o en qué grupo se meta, solamente le va a dar 8 en el tope de arriba. O sea, las extras nunca van a ir a los 280. Siempre van a ir a sacar. Una vez que se llene, como si no quiero usar más blasones, sigue haciéndolo normal sin blasones, que va a tener 8, 8, 8 y llena el límite de acá. Para llenar el límite la matemática es exacta y si usted hace 5 fallas diarias a la semana, usted va a llenar todo este límite de acá. ¿Para qué queremos estas aguas? Y ya nos vamos a ir de aquí de la falla. Esas aguas sirven para dos cosas. Una, para comprar runas As, que yo no lo recomiendo tanto gastar estas aguas en runas, porque hay otra fuente para obtener las runas. A menos que por supuesto usted tenga 78 runas, le falten 2 runas entonces para completar una gema de 2 estrellas que necesita y tiene Aqua, mire, pues lo cambia por 2 runas. Pero no es que sea lo normal que usted haga cambiar las Aquas por runas. No le veo el mayor sentido, ¿no? Porque con runas solamente va a obtener gemas de 1 y de 2. Sin embargo, con Aquas, y eso no lo vamos a ver hoy como tal, porque está acá debajo en el joyero, que es otra parte que vamos a ver en otro video, pero sí le puedo decir que con 320 Aquas Montesinas usted puede obtener un blasón legendario eterno. ¿Cuál es el eterno? Este violeta de acá, porque los hay naranja legendarios y legendarios eternos. La diferencia, ¿cuál es?
que el eterno, la gema que le caiga, sea de 1, de 2 o de 5 estrellas, la puede vender en el mercado si no le conviene. El legendario no la puede vender, ya la tiene que usar o romperla, no tiene de otra porque está ligada a usted. Ahora, y ya caemos en este mercadel, nunca, yo no recomiendo nunca que gaste 600 de platino en comprar 3 blasones raros, por cuestiones matemáticas. Con 3 blasones raros usted tiene 12 runas y con 12 runas no se arma aún una gema de una estrella. Sin embargo, con 600 de platino va y se compra una gema de una estrella. Bajo ningún concepto es rentable gastar platino en blasones raros. No se lo recomiendo. Reúne el platino y cuando tenga suficiente, y no 5.000 como yo tengo ahí, pero usted puede reunir al mes 40, 50.000, depende qué tanto farmee, y comprarse pues gemas de 5 estrellas directamente en el mercado. O sea, esto nunca lo haga. Este de acá es por dinero. Usted lo puede hacer si sus condiciones se lo permiten. Ahora, este es libre. 1.600 de platino que obtiene diariamente, obtiene platino. Pero además puede vender alguna gema, vende algún dije. Entonces le comentaba, usted debe comprar, si eres free to play, sí debe comprar este blasón legendario. Si te cae una gema de una sola estrella, perdiste. Gastaste 1.600 por una gema de una estrella. Pero si te cae de 2, ya ganas. Y si te cae de 5, pues ganas mucho más. No la puedes vender, pero son 32 esencias para mejorar gemas. O sea, te va a resolver siempre el problema. Pero además, por cada 50 blasones que usted utilice en la falla, tiene garantizada una gema de 5 estrellas. Puede ser de calidad 2, pero es de 5 estrellas. Es mejorable, además de que le da ya otro tipo de atributos y mucha resonancia, que es sobre todo lo que tiene la gema de 5 estrellas. Puede ser una que no le sirva para nada y la rompa, como me ha pasado a mí, o puede ser la que usted necesita. Este de acá también lo debe comprar toda la semana, pero tiene una condición. Aquí chiquitico dice, puede desbloquear al completar un asalto de banda de guerra. Eso significa que hay que completar el infecario. Ya debes de haberlo visto al menos al azar, el primer boss. Debes de haberlo hecho durante la campaña, pero hacerlo con tu banda de guerra. Si no tiene una banda, tiene que buscarse una banda, porque no solamente por ese blasón, sino que hay otros beneficios sobre la banda. Probablemente haga un video solo de la banda, porque la banda tiene ya bastante contenido dentro que usted no debe desperdiciar porque obtiene beneficios. Entonces usted se busca una banda activa y una vez a la semana al menos usted va con 4 jugadores de su banda. Tiene que ser 4, pero son 8 en la banda. Es posible, ¿ya? Y pasa cualquier jefe, cualquiera. Y eso le va a dar un ticket que le permite pues comprar este blasón semanalmente. Y ahí tendría 2 blasones. Le digo cómo obtener ya 20 al mes aproximadamente. Aquí arriba les dejo el video para que lo vean directamente allí. Entonces vamos a continuar en el área. Y lo próximo que tenemos acá es el bestiario, el altar orádrico, que es un bestiario. ¿Qué vamos a hacer acá? Entregar 10 esencias monstruosas. Son estas amarillitas. Usted debe saber claramente de qué estoy hablando. Estas esencias, si no lo sabe, no es por un chance ni probabilidades mágicas. Estas esencias usted pone un cronómetro y cada 2 minutos, si usted está farmeando, cada 2 minutos, entre 2, 2.30, le va a tocar una esencia. A menos que tenga la torre que dice que le aumenta la probabilidad, lo que hace es reducir el tiempo realmente. Esto cae cada 2 minutos aproximadamente una esencia. Entonces, cuando tenga 10, viene y lo entrega al altar. Es importante que haga al menos uno diariamente. ¿Por qué? Porque la primera vez, o sea, la primera página diaria que usted venga a descubrir, le va a dar, de hecho, una página que no haya descubierto con mucha probabilidad. Ya, por ejemplo, hay páginas que yo tengo y otros enemigos que no conozco. La primera del día nos va a aumentar la probabilidad de descubrir una nueva, una que no tengamos. Ya, la siguiente probable que nos den páginas repetidas, que al final sí nos da recursos y tal, pero ya no es lo mismo, ¿no? Pero usted debe hacer 3 diarios, ¿no? Pero ahora, prioridad 1. Uno no deje de hacer, porque descubrir estas páginas, además, aquí hay un cofrecito que por cantidad de páginas descubiertas nos van a dar blasones raros, incluso algún blasón legendario cuando descubra 50 y cuando descubra 100. Probablemente cuando incluyan nuevos enemigos y más páginas, en el 150 tocaría otro blasón. Además, la primera vez que entreguemos el bestiario nos va a dar garantizado equipo legendario, al menos uno. Ahora, estas 10 esencias no se trata de que los 20 minutos que usted se va a demorar reuniendo las esencias vaya a ir por el mundo simplemente a matar enemigos y ya. No, no, no. Usted aproveche. ¿Qué va a aprovechar? Por ejemplo, los contratos. Usted viene acá y toma 4 contratos. Los acepta. Puede aceptar 8 diarios, pero en caso de que no lo haya hecho, por ejemplo, ayer o antier, se van acumulando hasta un máximo de 24. Entonces usted coge 8 contratos, sale a hacer los contratos por el mundo y mientras hace los contratos, esos 4 contratos primero y luego los otros 4, va a tener por lo menos 7, 8 esencias monstruosas. Ya en ese tiempo. Ahora le faltan 2 o 3. ¿Qué debe hacer? Una guarida oculta.
las puede encontrar por el mundo o directamente va al menú, buscador de grupos, ya, y busca acá si hay alguna guarida. No hay, no pasa nada. Usted puede ir por el mapa y encontrar una o revisar dentro de un momento hasta que de pronto aparezca la guarida. Pero acá te digo rápidamente que al menos hagas una guarida diaria. Al menos una. Recomendado si tienes mucho tiempo, 5, 6, 7 guaridas hasta que llegue a las 18 gemas que obtiene. Pero la primera vez le va a dar 6 gemas garantizadas. Entonces ya después puede que le dé 2, puede que le dé 3 o una, pero la primera vez son 6, por lo cual la primera es importante porque nos va a optimizar. Como mismo el primer bestiario nos da una página y nos da legendario. Hay que hacerlo. Las 5 fallas hay que hacerlas. Y ya le voy creando aquí un diario, digamos, de actividad que usted debe hacer cuando entra al juego. Ya, usted entra y dice, ¿qué tengo que hacer hoy? Independientemente de lo que usted pueda planificarse para hacer. ¿Qué debo hacer hoy? Debo hacer un bestiario, debo hacer una guarida, debo hacer 8 contratos, debo hacer 5 fallas. Mira ya cómo va teniendo actividades. Y no son las únicas. Todavía no hemos llegado a la mitad del juego. Realmente esto necesita bastante tiempo diario. Pero bueno, como es móvil, también usted puede en algún tiempo, cualquier momento, con el celular en la mano, pues hace una falla y ya es una. Ya le quedan 4 para el día. Hace un contrato. Pero lo que quiero decirte es que tienes movilidad para poco a poco ir haciendo estas actividades que no debes de dejar de hacer. Otra que no debes de dejar de hacer diario es si ya desbloqueaste el juego a nivel 60, debes de haber abierto ya el santuario de Ibenfab. Ahí adentro, como sabes, va a recorrer toda una cámara hasta llegar a unos cofres. Debe hacerlo diario porque el primer cofre en primera es gratis, aunque no da mucho, es gratis. Pero además tiene 4 llaves de aspirantes que le va a dar un plus al día de que usted llegue a obtener en el día aproximadamente entre 15 y 20 llaves. Entonces ya le empieza a ser rentable porque todo suma. Entonces es una actividad que tampoco debe dejar de ser diario. Eso se hace 3 minutos a lo sumo. Es bien rápido. De esta área de acá, como les hablé, queda este mapa de las torres malditas, pero ya esto es un tema prácticamente aparte. Ya esto es una actividad de clan, son torres por las que se compite y demás, que ahora mismo, sobre todo si eres nuevo, no te voy a bombardear con esta información porque todo esto llevaría casi un video explicando el tema de las torres malditas. Si ustedes me dicen en los comentarios, mira, explícame sobre esto, sobre aquello, yo más o menos voy teniendo una guía de hacia dónde dirigirme para aportarles más, ¿no? Un plus más y no depende de esta zona como tal, pero se lo voy a sumar a esta lista de qué debo hacer diario, de que debo hacer 5 fallas, debo hacer un bestiario, debo hacer el santuario de Ibenfab, debo hacer los contratos, por supuesto, mientras hago el bestiario y al menos una falla. También yo le sumaría que no deje de hacer diario 3 mazmorras si tiene tiempo y puede, porque con 3 mazmorras diarias a usted le va a dar un equipo de conjunto garantizado, independientemente de que pueda obtener en la mazmorra, por lo cual es recomendado hacer diario 3 mazmorras también. Incluso si este equipo no es el que usted necesita, lo puede romper y hacerse otro equipo. Y ya que abría el códice, porque esto se va empatando algo con otro, ahorita les mencionaba de reunir platino diario, debe saber que a medida que usted haga todo esto que yo le estoy diciendo, cuando usted haga encargo, usted va a tener puntos de batalla. Sobre todo si están bonificados, tiene el doble. Cuando usted haga las fallas, le va a dar punto de batalla. Cuando usted haga el legado de los Horadrim, este que le dije, va a la estatua, le va a dar puntos de batalla. Si hace, por supuesto, en el horario, porque tiene 2 horarios en los que funciona el campo de batalla, le va a dar puntos. Si hace las 3 mazmorras que le estoy recomendando, le va a dar puntos de batalla. Y todos estos puntos de batalla que son aumento pues en el pase de batalla, pero además le va a desbloquear estos 3 cofrecitos que se acumulan hasta 3 días también. Y en el último cofrecito hay 300 de platino, por lo cual a la semana son 7 por 3, 21, son 2100 de platino solamente haciendo actividades diarias. Estas actividades mismas que yo le estoy explicando llegan a 120 puntos fácil y obtiene 300 y ya son 2100 de platino a la semana. Ya usted saca la cuenta de lo que yo les digo, al mes son 4 semanas y ahí tenemos 8000 de platino y no hemos vendido gemas, no hemos vendido 10, no hemos vendido nada. Con un poquito más de esfuerzo, les digo yo que llega a 30, 40 y a 50k de platino fácil en un mes como free to play. Además, en los otros cofres que no son menos preciados, están los dijes que dijes acumulados también se traduce en platino. Y está esta nueva skill de purificación que la vamos a ver más adelante, además de 100 haces, ¿no? Que los haces nunca alcanzan. O sea, entre más tengan mejor porque hay muchas cosas que podemos comprar con haces. Entonces, mi gente, creo que el video se ha extendido ya. Para hacer una primera parte creo que es bastante larga, pero si te gustó, espero que hayas aprendido algo. Veremos los siguientes videos, ir abarcando más porque ya les digo, mire, solamente aquí esta parte y mire el tiempo que llevamos en el video y no creo que lo haya extendido a propósito. Sencillamente es que realmente hay mucho que explicar en cada punto
del juego en cada aspecto. Entonces nada, mi gente, hasta aquí el video. Si les gustó, no olviden suscribirse, activar la campanita para cuando siga sacando los siguientes videos. Además, en el canal informamos de todo lo que es noticia, todo lo que va saliendo, build, configuraciones. Hablamos de todo un poco en el canal, pero bueno, decidí hacer esto ahora, sobre todo para los nuevos jugadores. Y bueno, dicho todo esto, nos vemos en un siguiente video. Chao.